Bendiciones a mi podcast, Patty Valenzuela Podcast. Estoy muy contenta de estar con ustedes una vez más. Espero que estén bien y que se la han pasado en este día de gracias, esta semana de gracias, que se la han pasado muy rico con familia. Les quiero hablar ahora sobre el tema temor y ansiedad. Tuve varias personas que me han preguntado si puedo hacer un podcast sobre el temor y la ansiedad. Y es un tema muy importante y crucial, especialmente para estos tiempos, pero también un tema que yo tengo mucha experiencia con ello, porque yo batallé con el espíritu de temor. Yo tuve que pelearlo por 30 años, imagínense. Yo por 30 años fui esclavo a un espíritu de temor que me tenía atormentada día y noche. Así que yo entiendo que tenemos que ser libres completamente de todo espíritu de temor y ansiedad. Una escritura que le voy a leer está y se encuentra en Isaías capítulo 41, versículo 10. Y dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una versión que me gusta de la Pasión, que dice: no cedes al temor. Así que el temor es algo que vamos a ceder hacia él. Y luego esta versión también de la Pasión nos habla sobre el temor y dice: no tengan temor, dice, pon tu mirada en mí. Así que nos hace indicar que entra el temor por dos maneras. Uno, porque estamos cediendo a él, al temor, porque estamos inclinando nuestra vida al temor, porque lo estamos permitiendo el temor a nuestra vida, así dice la escritura. Pero también dos, porque estamos volteando nuestra mirada hacia otra cosa. El temor, escúchame muy bien porque te quiero ayudar para que seas libre de todo temor y de toda ansiedad. El temor es la arma que el enemigo usa para atacar nuestra salud, para atacar nuestras familias, para atacar nuestros hogares. El diablo usa, y la entrada que el diablo usa es a través del temor. El temor es una puerta que si nosotros cedemos hacia él, al temor, a ese espíritu, porque es un espíritu, créeme que es un espíritu. Hay dos tipos de temores: el temor, la emoción de temor que el Señor nos ha dado cuando estamos en peligro. No estoy hablando de esa emoción. Esa emoción está allí para ayudarnos, para que nosotros no caigamos en peligro. Pero estoy hablando del espíritu del temor. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que el Señor no nos ha dado ese espíritu. Es un espíritu. Temor es el ambiente, el temor es el ambiente del reino de Satanás. Cuando tú ves el ambiente de Satanás, está lleno de temor. Es el ambiente del reino de las tinieblas. Y es la puerta que Satanás usa para venir a atacarnos. Job lo dijo así. Dijo: tuve temor y lo que temé vino hacia mí. Por eso nos dice en Isaías 41, no tengan temor, no cedes al temor. O sea, no te inclines al temor. O sea, no te humilles, no te rindas al temor. No te rindas a las emociones que vienen a través de ese temor y la ansiedad. Y luego ahí Isaías nos dice también: pon tu mirada en Dios. Nos indica esto, que cuando ponemos nuestra mirada en una circunstancia, en una situación, por allí puede entrar el temor. El temor entra, así que el temor entra porque estoy cediendo, porque estoy dándole entrada, porque me estoy inclinando, me estoy rendiendo al temor, uno. Y dos, también viene el temor porque quité mi mirada en Dios, de Dios. O sea, ya no estoy viendo a Dios, ya no estoy viendo la grandeza de Dios, ya no estoy viendo la palabra de Dios. Puse mi mirada en otra cosa.
Por eso entró el temor. Cuando la gente batalla y está luchando con el temor, es porque estamos viendo la circunstancia. Le estamos poniendo atención. Tiene nuestra atención. Tiene nuestra mirada otra cosa en vez de Dios. Por eso allí en Isaías dice, yo soy tu Dios, yo soy tu fiel Dios y voy a ayudarte en cada situación. Eso nos dice Isaías, que Él nos va a ayudar en cada situación. Por eso dice, pon tu mirada otra vez en mí. Todos sabemos la famosa historia de Pedro, cuando él caminó en agua, sobre el agua. Dice la Biblia que mientras que él estaba poniendo su mirada al Maestro, al Salvador del mundo, él pudo caminar sobre el agua. Pero en el momento que él quitó su mirada y vio el agua, vio el viento, allí se hundió. En otras palabras, cuando mientras que él tenga su mirada en Jesucristo, él está conectado a un poder mayor y puede hacer lo imposible. En el momento que él quita a Pedro sus ojos y pone su mirada en el viento, en lo que está pasando, en la circunstancia, ahí se hundió y ya no pudo caminar sobre el agua. Y él ya no estaba conectado al poder de Dios. Así que el temor nos desconecta del poder de Dios. La ansiedad, la preocupación, el temor nos desconecta del poder de Dios. Pero cuando tú pones tu mirada otra vez en Dios, en su palabra, en lo que Él dice, ahí estamos conectados con un poder mayor, haciendo lo que nosotros no podemos hacer en nuestra propia habilidad y en nuestra propia fuerza. Jesucristo nos dice en Filipenses 4:6, no sean ansiosos por nada, no se preocupen por nada, pero en todo, por oración, en gratitud, dice, darle gracias a Jehová. Mira, tenemos que confiar en un Dios. Él es un Dios que va a cuidarnos y Él nos va a ayudar en cada circunstancia. Dice, darle todas nuestras cargas. Hay gente que está viéndome y están cargando cargas que no les pertenece. Mira, hay cosas que tú no puedes controlar. Hay cosas que tú no puedes cambiar. Hay circunstancias que solamente la mano de Jehová puede venir a cambiar esa situación. Así que, ¿para qué nos vamos a preocupar? ¿Para qué vamos a tener miedo? ¿De qué tienes miedo? Si Dios, dice la Biblia, está contigo. Si está contigo, Él va a cuidar de ti. El problema está en dónde está tu mirada. ¿Dónde está tu visión? ¿Qué tiene tu atención? Lo que tiene tu atención es lo que va a gobernar. Lo que tiene tu atención va a tener el poder. Así que si Jesucristo tiene tu atención, va a ser desatado el poder de Jesucristo. ¿Cómo yo venzo el temor? Porque el temor entra a todas nuestras vidas. Tenemos que entender que es un espíritu de temor. Dios en una ocasión le dijo a Josué, ser valiente. Y le dijo, no tengas miedo. Dice, medita en esta palabra día y noche para que tus planes tengan éxito. ¿Dónde está tu atención? ¿La palabra tiene tu atención? ¿La palabra está enfrente de ti? ¿Tienes tus ojos en la palabra o has puesto tu mirada en una circunstancia? ¿Has puesto tu mirada en una situación que quizás se ve muy grande para ti? Quizás un ataque, quizás algo grave que vino. Yo entiendo que ahorita hay enfermedades, pero ¿dónde estás poniendo tu mirada? Nuestra mirada no debe de estar puesta en un quizás ser humano, porque los seres humanos están limitados. Ellos no pueden arreglar circunstancias que solamente Dios puede arreglar en nuestra vida. Así que tenemos que poner otra vez nuestra atención ¿en quién? En Dios. Eso le dijo Dios. Aquí en Isaías dice, nunca, le dijo nunca pares de mirarme, porque yo soy el fiel Dios que te va a ayudar en cada circunstancia y situación. Nunca pares de verme. ¿Por qué? Porque cuando tú estás mirando hacia Él, tu atención, y quizás no estás viéndolo físicamente, pero hay una meditación. Tú estás pensando en Él, en su grandeza,
en lo que Él puede hacer. Eso es tener la atención. O sea, Dios teniendo nuestra atención. Cuando yo estoy meditando en la grandeza de Dios, cuando uno medita en Dios es grande, Dios es omnipotente, Dios es Jehová Rafi, el que sana, Dios es Jehová Jireh, el que provee, Dios es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios, el Todopoderoso está contigo, el Dios que está sentado en el trono, que todo el universo, Él es dueño de todo. El que sopló y se hizo el hombre. Ese es el Dios que está contigo. Y cuando tú meditas en Él, tiene tu atención. Déjame decirte, toda cosa que te hace temoroso o temorosa, se hace chiquito. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que cualquier cosa. Así que no es necesario preocuparnos. Si estamos preocupados, tenemos temor y tenemos ansiedad, es porque hemos cedido hacia ello. Y porque algo más agarró la atención en vez de Dios. ¿Cómo somos libres? Bueno, tú no puedes esconder ese temor. Tú tienes que reconocer cuando el temor te está tocando. Reconócelo, no lo ignores. Hay un temor que viene a tocar tu puerta y tú lo tienes que confrontar. Porque el miedo nunca se ignora. Cuando un espíritu de miedo viene a tocarte, tú no lo debes de ignorar. Tú lo tienes que confrontar. Tú tienes que entender que es un espíritu que viene a atacar tu vida, quizás tu salud, y tú tienes que echarlo fuera. Así que violentamente tú tienes que reprender todo espíritu de ansiedad y de temor. No lo permitas ni una noche, no lo permitas ni una hora. Échalo fuera, confróntalo, entiende que es un espíritu y échalo fuera. ¿Qué tengo que hacer? Confiar en Dios. Confía y créele a Dios, que Dios está a tu lado, que Él encampa sus ángeles alrededor de ti. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Mira, darle todas tus cargas a Él. Dale las cargas. ¿Qué es lo que te está molestando? ¿Qué es lo que te preocupa? Dale las cargas a Dios. Él es fiel para contestar. Él es fiel para arreglar cada circunstancia. Él dice que Él te ama. Él no te va a dejar así. Él dice en su palabra, la buena obra que Él empezó, Él la va a terminar en tu vida. ¿Para qué te preocupas? Él es tu proveedor. Él nunca te va a dejar. Él nunca te va a abandonar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que detectar, para ser libre y vencer ese temor, tengo que detectar y saber por dónde está viniendo ese espíritu de temor. ¿Por dónde está viniendo? ¿De dónde vino? ¿Qué mentira del diablo fue desatada? ¿Qué es lo que está diciendo el diablo? ¿Qué es la mentira? Lo tengo que confrontar. Violentamente lo tengo que echar fuera. Y tengo que confiar en Dios. Y tengo que darle todas mis cargas a Dios. Por eso dice la Biblia que debemos de tomar, ¿verdad?, su yugo, porque es liviano. O sea, el Señor se va a encargar de todas las cosas. Así que descansa, que la paz de Jehová esté sobre tu vida. ¿Es posible en medio de caos tener la paz de Dios? Claro. En medio de una tormenta vemos a Jesucristo que estaba dormido en una tormenta. ¿Por qué Jesucristo estaba dormido? Porque Él sabía. Jesucristo sabía que la tormenta no lo iba a destruir. Jesucristo sabía que Él iba a llegar al otro lado. Él tenía la certeza, así como tú. Ten la certeza que la buena obra que el Señor empezó en ti, Él la va a terminar. Yo voy a orar para que tú seas libre de todo temor. Padre, en el nombre de Jesús, yo ordeno todo espíritu de temor fuera de la vida de la gente. Padre, si hay ansiedad, si hay temores, Señor, si hay preocupaciones en el corazón de tu pueblo, yo te pido que ellos volteen otra vez a verte a ti y tu grandeza y tu amor. Señor, yo te pido que allí donde ellos estén, que tú los ministres a través de tu palabra, que tú vengas, Señor, ahora a darles ese abrazo y ese calor tuyo, Padre, para que ellos sepan que tú los amas y que tú estás cuidando de ellos. Padre, yo te pido, Señor, y atamos ahora violentamente todo espíritu, se renuncia ahora de temor, de ansiedad. Padre, todo tipo de temores que han
levantando, se están levantando ahora desatado en el nombre de Jesús. Y Padre, yo te pido libertad sobre tu pueblo. Rompe toda cadena ahora de temores. Y yo desato la paz de Jehová. Yo desato el amor de Dios, Señor, que cuida de ellos. Padre, yo desato ese amor y esa paz, Señor, que los rodea. Padre, ahora yo lo declaro y lo decreto en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Los amo en el amor de Cristo. Por favor, comparte este podcast con todos los que pueda. Y estamos orando por cada uno de ustedes y sabemos que usted va a salir adelante. Así que no permita jamás que ese espíritu venga otro día más a atormentarlos. Los amo y los bendigo.